Ahora continuaremos con la exposición de Florencia Fuentealba. Muchas gracias por la invitación al ESE Business Schools, a CEDIS y también obviamente al Baileys Aliasnik, la firma donde trabajo, que es la que también me permite poder hablar de estos temas hoy día. La presentación que yo les tengo preparada para el día de hoy tiene que ver con 5 razones para incorporar una estrategia de ESG al negocio y algunos aspectos legales y reputacionales en estos temas. Como decía Matías, yo también traje hoy un fragmento a modo introductorio de la carta de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, así que quienes no la han leído, bueno, ahora van a poder leer un pequeño fragmento. Y antes de entrar a la cita propiamente tal, es importante que tengamos presente que las preocupaciones por temas ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas no es un tema que sea verdaderamente nuevo, sino que es un tema que, si bien hace unos años podía ser tomado como un opcional o una sugerencia, hoy se ha ido convirtiendo de a poco en un estándar y en una exigencia. No solo porque la ley también ha empezado a ser cada vez más rigurosa con el mundo empresarial, con la forma en la que se regulan sus actividades y sus impactos, sino que también por los distintos grupos de interés que hoy están mucho más informados y empoderados y por ende están exigiéndole mucho más a las empresas hoy en el contexto global que estamos viviendo. Y en este sentido, BlackRock, como decía bien Matías, es un fondo de inversión que no se quedó atrás, y yo diría que esta es una de las señales que ha habido de cómo esto se ha ido convirtiendo en un estándar. En el año 2018, Larry Fink dirigió una carta a los CEOs de las empresas en las que BlackRock invierte, en una carta que se tituló como A Sense of Purpose, un sentido de propósito, y dijo este párrafo que a mí me parece que resume muy bien la intención del mensaje que él quería entregar. En el entorno actual, los grupos de interés exigen que las empresas ejerzan su liderazgo en una gama más amplia de cuestiones, y tienen razón. La capacidad de una empresa para gestionar los asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza demuestra el liderazgo y el buen gobierno que son tan esenciales para el crecimiento sostenible, razón por la cual integramos cada vez más estas cuestiones en nuestro proceso de inversión. Y en línea con esto paso a la primera razón de por qué yo creo que es importante pensar este tema e incorporar una estrategia ESG al negocio, y es porque más que un costo, la implementación de ESG significa generación de valor. ¿Y por qué lo planteo como más que un costo? Porque también lo decía Matías en un momento en su presentación, muchas veces las empresas a la hora de evaluar si pueden incorporar medidas que se puedan enmarcar dentro de los parámetros ESG, dicen que a veces esto puede resultar muy costoso, que no tienen los medios, que quizás reemplazar la maquinaria con la que producen los bienes que venden implica un gasto gigantesco para poder tener energías más limpias, o porque no tienen los recursos quizás para plantearse el aporte a las comunidades o con sus trabajadores. Y en este sentido, yo creo que esto no es así. Por un lado, el incorporar ESG permite la generación de valor desde varias perspectivas, y acá quiero que entendamos el valor en un sentido amplio. Por un lado, el valor económico mediante la atracción de capital, que como vemos, ya desde el mundo financiero hay al menos una exigencia cada vez mayor en estos temas, pero también porque creo que ayuda a generar valor social, y en esto es específicamente de cara a los grupos de interés. Un ejemplo, los consumidores hoy cada vez más se están fijando efectivamente en cómo las empresas producen las cosas que nos ofrecen, cómo trabajan, cuáles son sus impactos, qué es lo que están haciendo para mitigarlo. Hay harto interés en las empresas que, por ejemplo, reciclan, que ocupan energías limpias, que ayudan a comunidades, si es que, por ejemplo, testean o no en animales, y ahí tenemos una amplia gama de exigencias que también han ido incorporando los consumidores, y que a la larga también se va a traducir obviamente en un crecimiento de la empresa y en un reconocimiento que la va a diversificar de empresas competidoras. Yo creo que también es importante cuando hablamos de esto mencionar que también el ESG puede ser progresivo y puede ser acorde a la madurez organizacional de cada empresa. Es decir, el estándar que se le puede exigir a una empresa que quizás recién está empezando, a un emprendimiento, a una startup, obviamente va a ser más blando que el que le podemos exigir a grandes empresas multinacionales, pero esto, gracias
podríamos decir que puede ser progresivo y que no es solamente un llamado de grandes empresas. Yo creo que hoy en el mundo startup hemos visto también cómo han ido surgiendo negocios que desde su génesis tienen incorporado una misión ESG, y si nos fijamos en los últimos unicornios, también esto ha sido una cuestión preponderante. Por ejemplo, Notco, una empresa chilena que ha captado mucho dinero en rondas de inversión, es una empresa que busca responder en el fondo a el impacto ambiental quizás de la industria que produce productos en el fondo con cargo a los animales, no sé cómo decirlo. O por ejemplo la unicornio Betterfly de Chile, que también buscó tener un impacto social y en la última ronda de inversión logró una inversión de 125 millones de dólares, siendo valorada ahora en más de 1.000 millones de dólares. Entonces, y también creo que hoy muchas empresas tienen rasgos de ESG sin saberlo. O sea, hay empresas que cada vez más se están preocupando de el impacto que pueden generar en el medio ambiente, el impacto que tienen en las sociedades en las que se inserta, cómo mejorar su gobernanza, y eso de cierta manera es ESG, aunque no quizás esté presentado en un reporte de esa manera. Y creo que también tenemos que tratar de valorar y rescatar lo que las empresas ya están haciendo. En segundo lugar, el ESG para mí es un factor de sostenibilidad en la empresa, y esto dice de relación con la existencia de la empresa a largo plazo. Es decir, hoy yo preferiría una empresa que quizás tenga un ritmo de crecimiento más lento, pero que esté preparada para enfrentar los desafíos que se vienen, sobre todo en un contexto de cambio climático, versus una que quizás hoy está ahorrando en no tener una estrategia de ESG y cuyo margen quizás pueda ser mucho mayor, pero es una empresa que quizás no va a subsistir en las exigencias que se vienen en el mundo de hoy. ¿Y cómo se insertan los factores ESG en la sostenibilidad? Bueno, yo diría que la G acá cobra un rol importantísimo, porque el que las empresas cuenten con estructuras de gobierno claras, donde se defina bien quiénes toman las decisiones, donde se genere una cultura de también hacer las cosas bien, donde puedan estar preparadas también para enfrentar crisis de distinta índole, es algo que sin duda es un aporte. Hay alguna mención a la ley 18.046 que regula este tema de cara a las sociedades anónimas, pero este tema también es mucho más amplio que solamente la estructura de gobierno que le corresponde a las sociedades anónimas. Y por ejemplo, en la pandemia vimos como aquellas empresas que quizás tenían estructuras de toma de decisiones claras, que tenían una cultura alienada a sus trabajadores, que tenían herramientas para enfrentar la crisis, todas las exigencias regulatorias de la pandemia se le hicieron mucho más llevaderas versus aquellas en las que estas estructuras quizás no estaban tan definidas, en que las personas no estaban tan alineadas en cómo se debía desarrollar el negocio, y obviamente eso les dificultó mucho más el desarrollo de su actividad económica. A través también de la creo que las empresas pueden crecer en un contexto de cambio climático y de lucha ambiental que estamos atravesando con nuevas exigencias regulatorias. Entonces también el anticiparnos a quizás los cambios que se vienen nos permiten también estar más preparados y asegurar la existencia de la empresa a largo plazo. El tercero es un factor que yo me gusta relacionarlo con el compliance, porque yo creo que ESG y compliance son cosas que corren de cierta manera hacia una misma dirección. Y en esta línea, no solo porque el ESG puede estar en una exigencia regulatoria, sino que porque, por ejemplo, acá, bueno, una de las leyes chilenas de compliance más importantes, la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exige que las personas puedan tener una estructura de gobierno corporativo sólida que sea, que esté alineada con la prevención de delitos para que efectivamente sus programas de compliance funcionen. Entonces ahí tenemos cómo el compliance se relaciona también con el ESG desde la variable G, pero también acá quería mencionar el primer reconocimiento normativo que hubo en Chile de noviembre del 2021 a la temática ESG, que es a través de la norma de carácter general 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, en la que se estableció la obligación para los sujetos fiscalizados por la CMF de reportar qué es lo que están haciendo en estas tres variantes. Obviamente acá se acompaña una pauta, se incluyeron ciertos temas, pero me parece que esto también es una señal importante, porque si bien esto no establece la obligatoriedad de contar con una estrategia ESG, el hecho de que estos reportes vayan a ser públicos y estén disponibles para los distintos grupos de interés me parece que ya es un impulso para que las empresas al menos se cuestionen qué es lo que están haciendo, porque creo que hoy salir con un reporte que dice no nos hemos preocupado de ninguna de estas tres variantes puede ser sumamente costoso.
La cuarta razón, y acá también hago referencia a los millennials, como también mencionaba Matías, y a las generaciones X, Z y todas las que vengan después, creo que hoy también el incorporar estrategias de ESG permiten la atracción y retención del talento en el mercado laboral. Y acá es porque hoy los trabajadores jóvenes, y me incluyo, no estamos solo buscando una remuneración económica a la hora de elegir el lugar donde trabajamos, sino que también nos preocupa lo que se ha denominado como el salario emocional. Y en esta línea creo que la S es sumamente importante en este eje, porque es importante también que las empresas piensen en cómo se genera un escenario de bienestar para sus trabajadores, y acá hay distintas cosas que se pueden ir adoptando. Una es el asegurar o tener políticas de compatibilización de la vida personal con la laboral, el establecimiento de derechos para aquellos trabajadores que son padres y madres, políticas de, por ejemplo, equidad de género, políticas de diversidad e inclusión, y acá la ley tiene pequeños guiños a esto. Si bien este no es un tema que está estrictamente regulado en Chile, creo que, por ejemplo, la ley 21.015 sobre inclusión de personas con discapacidad en las empresas es una pequeña señal que va en este sentido, y yo creo que estas señales que encontramos en la ley también permiten que las empresas, al tener que preocuparse de un piso mínimo, puedan replantearse cómo hacemos para elevar este estándar, cómo hacemos para llevar esto un poco más allá. Y acá, por ejemplo, también la ley 20.348, que resguarda el derecho de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que también siembra, al menos en las empresas, la preocupación de que esto puede ser un tema y de que es mejor anticiparse, verlo y regularlo, quizás aun cuando no sea exigible, que ir quedándose cada vez más atrás. Y por último, creo que también el ESG es un aporte al bien común y al bienestar social en un contexto de crisis, y acá no me refiero solamente a la crisis nacional que quizás hemos atravesado los últimos años, sino que también a la crisis global en un mundo que está cambiando y que tiene cada vez más exigencias y más problemas. Y acá el concepto que creo que resume mejor esto es la licencia social para operar. Hoy las empresas no solo tienen que cumplir con un marco regulatorio y con, en el fondo, un background financiero importante para poder desarrollar su actividad, sino que también tienen que ganarse la legitimidad de la sociedad en la que se inserta. En Chile hemos visto como proyectos que a veces tienen impactos ambientales gigantescos se caen por el solo hecho de que las comunidades no permiten que el proyecto avance, y esto en el fondo es clave con el ESG. Creo que acá también se le entrega a las empresas el reconocimiento como un actor más en la sociedad, como un actor que puede efectivamente impulsar cambios, y se les pide que tengan un rol social más activo, que yo creo que las empresas pueden efectivamente ayudar a efectuar los cambios que se necesitan. Por ejemplo, desde la mirada a la S, esto puede ser de cara a sus mismos trabajadores, grupos de interés, colaboradores, pero también a las comunidades en las que se insertan. Una de las maneras puede ser el trabajo comunitario, pero también, por ejemplo, la adopción de los principios rectores de derechos humanos y empresa, que también creo que es un tema que se viene y que se liga fuertemente al ESG. Pero también desde la mirada de la E, las empresas pueden permitir efectivamente a la reducción de las emisiones, a el reciclaje, a disminuir sus impactos ambientales en un contexto de crisis ambiental y lucha climática. Y a modo de conclusión, me gustaría dejarlos a ustedes con 3 ideas para que se queden de esta presentación. La primera es que el ESG es apto para todo tipo de empresas. Esto no es solo un llamado para las grandes corporaciones y para las empresas multinacionales, sino que también hoy, desde la génesis de un emprendimiento, se pueden ir incorporando ciertas variables ESG en cómo se va a desarrollar dicho negocio. Por otro lado, también hay un aspecto reputacional importante, porque el ESG permite aportar valor económico y reputacional a las empresas que se encargan de incorporarlo, sobre todo de cara a los grupos de interés que van desde los accionistas, consumidores, trabajadores, etc. Y también porque permite el crecimiento y la existencia de la empresa a largo plazo. Es decir, no basta con buscar el éxito al corto plazo, sino que es importante pensar en los desafíos que se vienen en el futuro, de manera que las empresas puedan desarrollarse de manera exitosa. Y a modo de conclusión, y sin esperar estar muy pasada en el tiempo, les dejo también con una frase, así como empecé con una frase de la Rethink, me gustaría también terminar con una frase de la misma carta, y es esta frase que dice: sin un sentido de propósito, ninguna empresa, ya sea pública o privada, puede alcanzar todo su potencial. En última instancia, perderá la licencia para operar de sus principales grupos de interés. Y creo que eso también es a lo que nos llama el ESG. Muchas gracias.